Atención Venezuela y el mundo. Las imágenes que están recorriendo las redes sociales no son una simulación de inteligencia artificial, sino el registro crudo de lo que las fuerzas especiales encontraron al cruzar el umbral de la residencia más protegida de Caracas. Tras la ejecución de la Operación Resolución Absoluta el pasado 3 de enero, el mundo ha quedado estupefacto no solo por la precisión militar del Comando Sur, sino por el nivel de desconexión absoluta que el régimen mantenía con la miseria del pueblo venezolano. Al ingresar al búnker del Fuerte Tiuna, los agentes de la DEA y los efectivos de la Fuerza Delta no hallaron a un guerrero revolucionario dispuesto a morir por sus ideales, sino a un hombre atónito, sorprendido, en pijama, intentando refugiarse tras una puerta blindada que no alcanzó a cerrar. Pero lo que verdaderamente ha generado indignación nacional es el inventario de lo que se escondía en ese santuario del poder, mientras millones de venezolanos sobreviven con un salario mínimo que no alcanza para 1 kilo de carne. Dentro de la mansión prohibida se hallaron pruebas de un estilo de vida que rivaliza con las monarquías más opulentas del Golfo Pérsico. Relojes de alta gama de marcas como Rolex y Hublot, con valores que superan los $30,000 cada uno, fueron encontrados en estuches de cuero fino, listos para ser usados en la siguiente cadena nacional, donde el dictador hablaría de sacrificio y socialismo. La investigación periodística ha confirmado que Maduro poseía una colección de más de 20 relojes de lujo, muchos de ellos pinchados previamente por agencias de inteligencia, mediante un sofisticado plan que involucró a empresarios colaboradores. Pero los relojes son solo la punta del iceberg. En las cajas fuertes ocultas tras paneles falsos, se recuperaron documentos que vinculan directamente a la familia presidencial con cuentas en paraísos fiscales y estructuras corporativas diseñadas para mover flujos de dinero provenientes de la venta paralela de petróleo y el tráfico de oro del arco minero. Los testimonios de los oficiales que participaron en la extracción describen una escena de opulencia grotesca. Botellas de licores extranjeros que cuestan el equivalente a 1 año de pensiones en Venezuela. Ropa de diseñadores europeos oculta bajo las chaquetas militares de fabricación local y una despensa abastecida con productos importados inaccesibles para el ciudadano común. El contraste es tan violento que incluso los analistas más experimentados se preguntan cómo el régimen logró sostener este doble discurso durante 12 años y 8 meses. La captura de Maduro ha destapado la olla de una élite heredera que, sin haber participado en la revolución original, hoy controla fortunas incalculables. Es el fin de la narrativa del presidente obrero y el inicio de un proceso judicial que promete revelar cómo las instituciones del Estado fueron secuestradas para beneficio de una organización criminal denominada por Washington como el Cartel de los Soles. En este preciso momento, mientras Maduro camina en soledad por el patio oscuro de una cárcel de alta seguridad de Nueva York, las evidencias recolectadas en su búnker están siendo digitalizadas para formar parte del expediente más voluminoso en la historia del narcoterrorismo global. La verdad sobre la vida dentro de las puertas de hierro de la mansión que Maduro ocupaba supera cualquier cosa que el público pudiera imaginar. Cuando los equipos técnicos de los Estados Unidos procedieron a escanear las paredes en el área del dormitorio principal, descubrieron un sistema de búnker subterráneo diseñado bajo los estándares de los magnates tecnológicos, con capacidad para resistir ataques nucleares o químicos de mediano alcance. Sin embargo, lo que causó conmoción no fue la estructura de hormigón armado, sino lo que se custodiaba en su interior. Los expertos en análisis financiero que acompañaban a las fuerzas especiales hallaron una serie de lingotes de oro puro con el sello del Banco Central de Venezuela, pero embalados para ser transportados de inmediato hacia Turquía y Rusia. Esta es la prueba irrefutable de que en sus últimas horas la prioridad del régimen
no era salvar la economía colapsada, sino saquear los activos nacionales para asegurar un exilio dorado. El análisis de los expertos geopolíticos indica que este oro está valorado en cientos de millones de dólares, una cifra suficiente para abastecer de alimentos a toda la población de Caracas durante meses. No se detiene ahí. Dentro de vitrinas protegidas por sistemas de reconocimiento facial, se encontró la colección de joyas de Cilia Flores, conocida como la primera combatiente. Estos diamantes y piedras preciosas han sido confirmados como diseños exclusivos de casas de moda en París y Milán, los mismos lugares que el gobierno de Maduro siempre criticó públicamente como símbolos de la decadencia del capitalismo occidental. Esta hipocresía se refleja también en la red de comunicaciones encontrada en el lugar. Mientras el pueblo venezolano enfrentaba cortes eléctricos programados e Internet bajo estricta censura, la mansión de Maduro poseía su propio sistema satelital independiente que permitía acceso de alta velocidad ilimitado y conexión directa con servidores seguros en el extranjero. En su escritorio, Maduro no utilizaba programas de gestión pública, sino dispositivos especializados para monitorear el precio del petróleo a nivel mundial y las fluctuaciones de las criptomonedas en tiempo real. Esto plantea una interrogante mayor para los investigadores. ¿Acaso Maduro dirigía el país como una empresa familiar en lugar de una nación? Los documentos recuperados muestran que los contratos petroleros más lucrativos no se entregaban a los más capacitados, sino que se repartían entre familiares y generales leales a cambio de protección militar. Incluso se halló una lista negra de opositores y posibles desertores sobre su mesa, con notas detalladas sobre el bloqueo de sus bienes y la presión hacia sus familias. La realidad demuestra que cada metro cuadrado de esta mansión estaba impregnado de la traición a los ideales que tanto predicaban. La opulencia extrema en medio de un país agonizante no es solo corrupción, sino un crimen contra la humanidad al abandonar deliberadamente a millones de personas en la miseria para sostener una dinastía personal. Actualmente las agencias internacionales coordinan con el gobierno de transición para sellar estos bienes, preparándose para la auditoría financiera más grande en la historia de América del Sur. Los secretos más oscuros del régimen están saliendo a la luz y cada objeto de lujo encontrado es una herida abierta en la confianza de quienes alguna vez creyeron en ellos. El rastro de la corrupción no se limitaba a las bóvedas de oro, se extendía a una compleja infraestructura tecnológica que servía como el sistema nervioso del régimen. Los peritos de inteligencia digital, al analizar los servidores privados encontrados en el sótano de la mansión, descubrieron el software utilizado para coordinar las operaciones de la élite heredera. Se trata de una red de contactos y empresas fachada que operaban bajo el amparo de los hijos de Maduro y otros altos jerarcas. Estos documentos digitales revelan cómo se desviaban fondos públicos hacia cuentas en paraísos fiscales mediante la sobrefacturación de importaciones de alimentos básicos para el pueblo. Mientras las cajas de comida subsidiada llegaban incompletas a los hogares venezolanos, los registros muestran que empresas vinculadas a la familia presidencial cobraban precios quintuplicados por productos de ínfima calidad. La magnitud del desfalco es astronómica. Se estima que solo en los últimos 3 años, esta red movilizó más de 5.000 millones de dólares a través de bancos en Europa del Este y el Caribe. Los analistas internacionales que examinan estos datos coinciden en que la mansión no era solo una residencia, sino el centro de mando de una corporación criminal transnacional. En las computadoras personales se hallaron incluso planos de propiedades en países que se consideraban seguros, adquiridas bajo nombres de testaferros, listas para ser habitadas en caso de una fuga exitosa. Lo más perturbador para los investigadores fue el hallazgo de un archivo denominado Proyecto Soberanía,
que no era más que un manual de supervivencia política basado en la represión selectiva. En este archivo se detallaban los pagos realizados a asesores de inteligencia extranjeros para implementar sistemas de reconocimiento facial en las principales ciudades de Venezuela, no para combatir el crimen, sino para identificar y neutralizar a los líderes de las protestas civiles. Los recibos de estos servicios, que ascendían a decenas de millones de euros, fueron encontrados junto a informes de seguimiento diario sobre figuras de la oposición y periodistas incómodos para el régimen. Esta evidencia tira por tierra la narrativa de un gobierno que se defendía de conspiraciones externas. Lo que muestran los papeles es un aparato estatal volcado exclusivamente a espiar y perseguir a sus propios ciudadanos. Además, la investigación en la mansión permitió recuperar dispositivos de comunicación encriptados que vinculan a Maduro directamente con grupos irregulares y organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas en la región del Arco Minero. Estos dispositivos contienen mensajes de voz y texto que detallan la logística de protección militar a cargamentos de minerales preciosos a cambio de lealtad absoluta. El nivel de detalle en las transacciones es tan minucioso que incluye fechas, nombres de oficiales, encargados de las rutas y los porcentajes de ganancia destinados a la cúpula del poder. Es una radiografía completa de un estado mafioso donde el bienestar nacional fue canjeado por la seguridad financiera de un pequeño grupo de privilegiados que vivían entre el lujo y el miedo detrás de los muros de la mansión prohibida. Más allá de la opulencia visible, el registro exhaustivo de la mansión reveló un centro de monitoreo que funcionaba como el cerebro de la censura en Venezuela. Los agentes de inteligencia descubrieron una sala equipada con tecnología de punta dedicada exclusivamente a interceptar comunicaciones de líderes opositores, periodistas y hasta de sus propios aliados. Esta red de espionaje no solo operaba dentro de las fronteras nacionales, sino que tenía ramificaciones internacionales, rastreando los movimientos de los exiliados en ciudades como Miami, Madrid y Bogotá. Los documentos incautados detallan pagos millonarios a empresas de seguridad extranjeras para la adquisición de software espía capaz de vulnerar teléfonos móviles y computadoras. Mientras el país sufría una de las peores crisis de conectividad del mundo, el régimen invertía fortunas en herramientas de vigilancia digital para asegurar su permanencia en el poder. Las bitácoras de esta unidad revelan que incluso las conversaciones privadas de figuras cercanas a Maduro, como Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, eran grabadas y analizadas para detectar cualquier indicio de deslealtad. Esta paranoia interna explica por qué el círculo de poder se volvió cada vez más hermético y agresivo en sus últimos años. La investigación también sacó a la luz la existencia de una flota de vehículos de lujo blindados, ocultos en un garaje subterráneo que nunca fueron declarados oficialmente. Estos automóviles, valorados en cientos de miles de dólares cada uno, estaban equipados con sistemas de defensa avanzados y comunicaciones satelitales encriptadas. Además, se encontraron evidencias de un plan de contingencia denominado Operación Escape, que preveía el uso de pistas clandestinas y aeronaves privadas para trasladar a la cúpula del régimen hacia países aliados en caso de un levantamiento militar. Los mapas y las coordenadas halladas en la oficina personal de Maduro muestran rutas de escape que atravesaban el arco minero utilizando la minería ilegal como escudo logístico. Esta conexión entre el poder político y la explotación de recursos naturales queda confirmada por los libros contables encontrados, donde se registran entradas de dinero en efectivo provenientes directamente de las zonas de extracción de oro y diamantes. El dinero, que debía destinarse a hospitales y escuelas, terminaba alimentando una caja chica utilizada para pagar favores políticos y mantener el estilo de vida de la élite heredera. El impacto de estos hallazgos ha resonado con fuerza en la comunidad internacional. Diversos organismos de derechos humanos y fiscalías de varios países
están utilizando esta información para ampliar las acusaciones contra los miembros del régimen por crímenes de lesa humanidad y lavado de activos. La mansión, que una vez fue el símbolo de un poder inexpugnable, se ha convertido ahora en la escena de un crimen global. Los peritos forenses continúan analizando cada rincón del inmueble, convencidos de que aún quedan secretos por descubrir bajo el lujoso mobiliario y las paredes reforzadas. El nivel de detalle en la planificación de la corrupción es tan elevado que sugiere la participación de asesores financieros internacionales especializados en ocultar fortunas ilícitas. Mientras tanto, en las calles de Caracas, la indignación crece a medida que se filtran los detalles de la vida que se llevaba tras esos muros, recordándole al pueblo venezolano que el sacrificio que se les pedía era, en realidad, el combustible para el lujo desenfrenado de sus opresores. La caída de la mansión prohibida ha dejado al descubierto no solo la riqueza material, sino el rastro de una red de complicidades internacionales que mantenía el engranaje de la dictadura. Durante el registro del despacho privado de Maduro, los agentes de inteligencia recuperaron una serie de dispositivos de almacenamiento externo que contienen las nóminas secretas de asesores extranjeros y grupos de cabildeo. Estos documentos revelan cómo se utilizaba el dinero del Estado venezolano para financiar campañas políticas en otros países y comprar lealtades en organismos internacionales. Los analistas geopolíticos, al examinar esta base de datos, han identificado transferencias millonarias realizadas bajo conceptos de asesorías culturales o convenios de cooperación que, en realidad, eran pagos directos para silenciar críticas en el exterior. Este esquema de corrupción transnacional explica por qué, a pesar de las constantes violaciones a los derechos humanos, el régimen lograba evadir sanciones de manera tan efectiva durante tanto tiempo. La mansión funcionaba como el epicentro de un sistema de sobornos que se extendía por varios continentes, utilizando el petróleo y el oro como moneda de cambio para obtener impunidad diplomática. Otro de los hallazgos más impactantes fue una caja fuerte, blindada, que contenía pasaportes diplomáticos de diversas nacionalidades, todos con las fotografías de los miembros del círculo íntimo de Maduro, pero bajo identidades falsas. Estos documentos estaban listos para ser utilizados en un plan de evacuación masiva que incluía destinos en el Medio Oriente y Asia. Junto a los pasaportes, se encontraron registros de propiedades inmobiliarias en ciudades como Estambul y Moscú, adquiridas a través de empresas registradas en jurisdicciones opacas. La investigación sugiere que la élite heredera ya había preparado sus nidos de oro mucho antes de que la Operación Resolución Absoluta se pusiera en marcha. Además, se descubrió correspondencia clasificada que detalla las negociaciones de última hora con potencias extranjeras para canjear recursos estratégicos de Venezuela por asilo político y protección militar. Estos papeles demuestran que el discurso de soberanía nacional era solo una fachada, mientras que tras bambalinas, la cúpula estaba dispuesta a entregar el territorio a cambio de su seguridad personal. En el área de comunicaciones de la mansión, se hallaron también registros de las últimas llamadas realizadas por Maduro antes de ser capturado. Las transcripciones, ahora en manos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, muestran la desesperación de un hombre que se sentía traicionado por su propio entorno. En las grabaciones se escucha a un dictador exigiendo lealtad a generales que ya estaban negociando su rendición con las fuerzas de la coalición. Este colapso interno del mando militar fue lo que permitió que la extracción se realizara con una precisión quirúrgica casi sin resistencia. La mansión, que debía ser el refugio final, terminó convirtiéndose en una trampa de lujo donde el poder se desvaneció entre las manos de quien creía ser eterno. Cada archivo recuperado, cada mensaje interceptado y cada documento de propiedad encontrado en esta residencia es una pieza clave en el rompecabezas judicial, que busca hacer justicia por más de una década de opresión
y saqueo sistemático. El destino final de la mansión prohibida marca el cierre de un capítulo oscuro y el nacimiento de una nueva era para la justicia transicional en el hemisferio, mientras los peritos internacionales terminan de asegurar las últimas pruebas en el búnker de Caracas, en los tribunales de Nueva York y La Haya, se prepara el juicio del siglo. Los hallazgos dentro de la residencia, desde los lujosos relojes con dispositivos de rastreo hasta los mapas de rutas de narcotráfico, han sido fundamentales para consolidar un expediente que no deja lugar a dudas sobre la naturaleza criminal del régimen. Expertos en derechos humanos proponen ahora que la mansión sea convertida en un museo de la memoria, un lugar donde las futuras generaciones de venezolanos puedan ver con sus propios ojos cómo el poder absoluto corrompe y cómo la cúpula se enriquecía a espaldas de un país que moría de hambre. Sin embargo, la prioridad inmediata del gobierno de transición es la subasta pública de todos los bienes de lujo incautados. Los fondos recaudados, que se estiman en miles de millones de dólares entre arte, joyas, vehículos y propiedades, serán destinados directamente a un fondo de emergencia para la reconstrucción del sistema de salud y la estabilización de la red eléctrica nacional. Es un acto de justicia poética que los recursos saqueados por la dictadura sirvan finalmente para sanar las heridas que ellos mismos provocaron. A nivel geopolítico, la caída de este santuario ha enviado una onda de choque a otros regímenes autoritarios que servían de apoyo a Maduro. La exposición de las cuentas secretas y las empresas fachada en Rusia, Irán y China ha debilitado las redes de financiamiento ilegal que operaban en la región. Los analistas sugieren que estamos ante un efecto dominó, donde la transparencia impuesta por la fuerza de los hechos obligará a una reconfiguración total de las alianzas en América Latina. La inteligencia de los Estados Unidos ha confirmado que la captura de Maduro y el desmantelamiento de su centro de mando han neutralizado la capacidad del cartel de los soles para operar a gran escala, devolviendo la seguridad a las rutas comerciales del Caribe. En las calles de Venezuela, el sentimiento de victoria se mezcla con la urgencia de la reconstrucción. El pueblo, que durante años solo pudo imaginar lo que ocurría detrás de esos muros infranqueables, hoy exige que no haya impunidad. La mansión prohibida, despojada de su falso esplendor, queda ahora como un monumento a la derrota de la tiranía, mientras las luces de la libertad comienzan a encenderse nuevamente en Caracas. El mundo observa cómo la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino para derribar las puertas de la opresión. Con la entrega de este informe detallado y la judicialización de los responsables, se cierra el círculo de una investigación que comenzó en las sombras y terminó iluminando el camino hacia la democracia. La historia de la mansión prohibida ya no es un mito de miedo, sino la evidencia de que ningún búnker es lo suficientemente profundo para esconder los crímenes contra un pueblo decidido a ser libre.